Una de las batallas perdidas, probablemente no para ustedes que son luchadores, pero que te colma la paciencia, es cuando hablas con alguien y te dice, mi hijo habla el español, el portugués, el inglés, el italiano, el griego, pero no quiero que aprenda el guaraní porque le va a retrasar. Esa especie de gen maldito de retraso educativo que supone supuestamente el guaraní. ¿Se enfrentan con eso hasta hoy? Hasta hoy, pero hubo un cambio tremendo. A ver. Tenemos que partir de una cuestión geopolítica, si se quiere, ¿verdad? Llegan los conquistadores e imponen su cultura. Acá intentan catequizar primero en castellano. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que iba a ser imposible. No funcionó. Se rinden, se doblegan y dicen, bueno, ya que no podemos hacerlo en castellano, hagámoslo en guaraní. Eso hicieron los jesuitas en gran medida, ¿verdad? Jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, esos fueron los que estuvieron acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó después? Se suma eso, ¿verdad? Al hecho inclusive de presentar siempre al indígena como un ser degradado, sucio, ignorante. Fracasado. Claro. Se suma eso con el tiempo, después la previa... No, es un paradigma, digamos, para el criollo. Claro. Y por eso iba a decir, se suma después la previa durante la guerra del 70 y la posguerra. Quedó la imagen de Mitre cuando decía que si queremos eliminar al Paraguay, eliminemos primero el guaraní. Y eso se da con fuerza, termina la guerra. Muere López y el 7 de marzo de 1870, 6 días después, se prohíbe el uso del guaraní en todas las escuelas públicas. ¿Ah, sí? Sí. Y de allí vienen inclusive... 7 de marzo de 1870, 6 días después. ¿Verdad? Y lo peor del caso es que el país... Como si un decreto fuera a matar una lengua. Una lengua. Pero era una manera de intimidar, ¿verdad? De prohibir, porque no vino solamente el decreto. Los maestros que fueron a formarse en su mayoría a la Argentina, acá a Paraná, vienen acá con la famosa expresión guarango. El guarango se instala después de la guerra y hasta hoy es común ver en canales argentinos que guarango o esta es una guarangada en un sentido despectivo. ¿Cómo hizo, contame un poco cómo hizo una lengua tan perseguida, diezmada, incluso en términos de cortarle todo el oxígeno para lograr llegar a un señor que se llamó Emiliano R. Fernández y que te escriba algo así como Timbo Yeroata Peario Iba, Upepe Baixao se oñembo Shekamba Pona y Yao Jumiba, Neacua Ponaiteba Guavirapote. Bueno. ¿Cómo sobrevivió? Y sobrevivió justamente porque existió... Aparte de explicarnos un poco qué es el Timbo Yeroata. Sí. Sobrevivió, por ejemplo, en tiempos de la colonia gracias a la madre indígena. El padre español irresponsable que vino, trajo 1, 2, 3 o 20 o más criaturas al mundo y se mandó mudar. Y quedó la criatura a cargo de quién, de la madre. La madre hablaba inglés o chino, no, hablaba guaraní. Educó a su hijo en guaraní. Termina la guerra del 70, el Paraguay diezmado. ¿Quiénes son las que quedaron y hicieron un esfuerzo único, probablemente irrepetible en la historia del mundo? Como las mujeres paraguayas que llegaban a tener hasta 28, 25, 20 hijos, madres. ¿Y qué idioma hablaban esas madres? Las mismas descendientes, residentas o de las heroínas que decía yo de Piriegüey, hablaban guaraní, siguieron educando guaraní. Es decir, por más que nosotros buscásemos en la historia un momento de, digamos, de hegemonía del castellano, yo creo que nunca hubo un momento de hegemonía en la historia del Paraguay del castellano. Por más que inclusive se dieron todas estas campañas de represalia, de represión, de opresión, porque hasta hoy muy pocas lenguas en el mundo pasaron lo que pasó el guaraní. Toda esa campaña de represión tremenda, de prohibir hablar, de castigar físicamente. Es proscripción de un idioma. Proscripción. Y bueno, ¿y qué pasó? Emiliano nació en un medio rural y cuando te dice Timbo, Yeroá,
lo que se está refiriendo es a la sombra del Timbó, un paisaje tradicional en el interior. ¿Y quién aparece allí? Allí estaba la amada. Y te compara con el Guavirá, con el aroma del Guavirá. No sé, sería un Chanel, una marca de perfume carísima. Oye, el Guavirá para el paraguayo, en ese tiempo, en la imagen. Finalmente, ¿qué argumentos nos darías ante esta duda que a veces se instala sobre el guaraní como un idioma imperfecto, como un idioma que no tiene todos los recursos? ¿Cómo es el guaraní estructuralmente y cómo compite por ser un idioma en serio, digamos? El guaraní tiene encima, lastimosamente, un manto de mucha ignorancia de parte de mucha gente, ¿verdad? El desconocimiento hace que la gente asuma posturas, yo diría hasta erradas, equivocadas. En la medida que uno aprende, se posesiona la lengua, se da cuenta de la riqueza que tiene. Los lingüistas soñamos siempre con una lengua perfecta. Y cuando la lengua es perfecta, cuando menos irregularidades tiene. Te doy un ejemplo. El castellano tiene más de 10.000 verbos irregulares. No lo digo yo, lo dice la academia. El guaraní tiene 6 verbos irregulares. Cuando un lingüista extranjero se entera de esto, se cae de espalda. Dice, pues ¿cómo va a tener solamente 6? Y solamente un solo verbo es absolutamente irregular, ¿verdad? ¿Qué tenés de fácil en el guaraní? Tenés que, por ejemplo, en el castellano recordar la concordancia de género y número. Por ejemplo, yo tengo que decir ese señor alto, esa señora alta, de alto a alta, esos señores altos, alto, alta, altos, esas señoras altas, alto, alta, altos, altas. En guaraní, ¿cómo se dice? Ibate. Pe caraí, ibate. Pe cuña caraí, ibate. Umi caraí, ibate. Umi cuña caraí, ibate. No hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás. No hay poná, ponó. Es poná y punto. Es simple, es sencillo. La conjugación. ¿Cuál es la razón por la que hoy tantas criaturas que te comentaba no acceden a la escuela? Y sencillamente porque estructuraron su conciencia, su ser lingüístico primero en guaraní. Y en el guaraní la conjugación usa prefijos. Yo digo, por ejemplo, a y después guatá, re, guatá, o, guatá. Y sin que nadie le enseñe, la criatura tiene que aprender eso en castellano, y en castellano es camín y después o, camín as, camín a, camín amos. ¿Cómo aprendió la criatura? Y aprendió a los golpes. Yo aprendí así, vos probablemente aprendiste así y el resto aprendió así. Pero hemos aprendido a hablar dos lenguas. En el guaraní hay preposición, no, hay posposición. Yo digo Monbirí vive. Probablemente al decirte Monbirí vive, vos ya estás diciendo desde lejos. Pero en realidad en guaraní dice Monbirí, lejos, vive desde. Lejos desde decimos. Pero mentalmente somos tan hábiles que automáticamente, como ya hablamos las dos lenguas, tenemos la sintaxis de las dos lenguas, nos resulta fácil decir desde lejos. O si yo te digo ajá, ogape. Ajá, voy, oga casa PA, voy casa A, decimos guaraní. Sí, pero vos automáticamente me vas a decir, voy a casa. ¿Por qué? Porque sabes que así se dice en castellano. En el guaraní existe la construcción del genitivo, se parece al inglés. Yo digo, por ejemplo, en castellano, el hijo de Carlos. En guaraní como calora. En castellano primero está hijo y después está Carlos. Primero lo poseído, después el poseedor. En guaraní primero está el poseedor y después lo poseído. Calora calora y, calor oga y poná, calor corapitu y ya. Pero primero está el poseedor y después los poseídos. Sí. Es decir, si nosotros hiciésemos un esfuerzo como paraguayos por conocer la lengua, vamos a aprender a valorar lo que es la lengua y a sentirnos más orgullosos de la lengua y de nuestro ser de paraguayos y de entender cómo es que tanto tiempo, pese a todo tipo de persecuciones que tuvo, la lengua consiguió más que sobrevivir, vivir. A mí me contaron en la escuela que lo más grande que parió la humanidad fue el latín. Yo te pregunto dónde está el latín hoy. Claro. Y esta lengua que el embú es la que llegó, como dice la gente, a sobrepasar este milenio nuevo. Gracias, maestro, muy amable. Al contrario, un placer.